Probablemente el salmo más conocido por los cristianos, ¿cierto? Y aparte que hermoso, es un salmo realmente donde se expresa seguridad, confianza, consuelo. Es muy citado y probablemente también el más memorizado. Salmo 23, vamos a leerlo por favor. Usted me sigue con su vista mientras yo lo leo en voz alta. Dice, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un salmo individual. Me refiero a que, recuerden que hemos dicho que algunos salmos eran para hacer en congregación, se cantaban en una congregación, en un servicio culto, a veces todos los que se congregaban. Es un salmo en este caso de un orador que se dirige a Dios con esta expresión de confianza. Lo hace en dos. El salmo tiene dos partes y la primera parece que el salmista está como anunciándole a otro o hablando consigo mismo, por eso en tercera persona, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él me hará descansar. Sin embargo, en la segunda parte él comienza como a hablar con Dios o a hacer expresiones de fe. Tú estás conmigo, tú unges mi cabeza, y es como que la atención se dirige hacia Dios y no hacia una tercera persona. La forma del salmo, ¿verdad? Entendiendo que últimamente hemos estado escuchando sobre la poesía hebrea, los paralelismos y las imágenes. Tiene dos imágenes. La primera parte evidente es la imagen pastoril. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esa imagen la utiliza el salmista hasta el versículo 4. A partir del versículo 5 y el versículo 6, él usa otra imagen, y usa una imagen de Dios como hospedador. En este caso usa la de un rey hospedador. Las dos imágenes son bien conocidas para la época y para el momento, porque cuando usted estaba bajo la protección y el cuidado de cierto hospedador, significaba entonces que todos los favores y la protección de éste estaban sobre ti, aunque estuvieras a kilómetros de distancia desde su casa. Las personas de alguna manera o eran como, digamos, leyes del tiempo, culturales, que yo estaba en cierto lugar bajo la protección de tal rey, bajo la protección de tal imperio. Y esa es la imagen entonces que usa el salmista en la segunda parte. Dios es un hospedador. Hay otros también que dicen que el salmo fue utilizado sobre todo en un litigio, en un juicio que se había llevado hasta el lugar, en lo que para aquel momento en Israel sería el Tribunal Supremo. En medio de una pelea, una dificultad donde no se había descubierto las razones o los acusadores no se llegaba por fin a un acuerdo o no se podía sentenciar juicio, los israelitas podían ir hasta el tabernáculo o hasta el templo, mejor dicho, y el sumo sacerdote, en los casos extremadamente difíciles, se le consultaba sobre cuál era la justicia en ese momento. El sumo sacerdote, a través del Umín y el Tumín, consultaba a Dios y Dios le decretaba quién era el que tenía la verdad y quién no. La escena está básicamente en Deuteronomio capítulo 17. Podemos buscarlo rápidamente. Cuando se le decía que algún caso en las ciudades o en los tribunales inferiores no se conseguía todavía el resultado,
Y entonces, en los casos extremadamente difíciles, venían al templo y consultarían al sumo sacerdote como juez. Dice, versículo 8 del capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. En este caso, al momento que se escribe el Salmo, obviamente es el templo, donde está el lugar santísimo. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el nombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, que está para administrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo irá y temerá y no se ensorbecerá. Luego que se venía a este litigio que había sido muy difícil y que no se había por fin hecho justicia, y se llegaba al sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote, a través del Umín y el Tumín, consultaba cuál era entonces quién decía la verdad o a quién se le debía hacer justicia. No está muy claro cómo era que a través del Umín y el Tumín el Señor revelaba esa voluntad, o Él daba esa revelación al sumo sacerdote. Y una vez más, luego del exilio babilónico no se mencionaba sobre el Umín y el Tumín. Parece ser que fue algo que se consultó o que Dios reveló su voluntad en los primeros tiempos de la monarquía, o cuando Israel estaba con su templo, el sumo sacerdote. Ustedes recordarán que Saúl, una vez que también quería saber si debía atacar a los filisteos, deseaba que le consultaran por el Umín y el Tumín, y el Señor no le daba respuesta. Entonces, cuando entonces había una consulta de este tipo, recuerden, veníamos en un litigio, no se hacía justicia, se apelaba al Tribunal Supremo de ese momento, que era el templo, y él daba justicia. Si al orante, obviamente, a mí se me hacía justicia, entonces yo tenía que ofrecer sacrificio de paz, que tenía que ver con algunas tortas, algunas instrucciones que están en Levítico, y un sacrificio. De allí la imagen: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos también estaban en el templo, y entonces el sacrificio, que era una evidencia de la aceptación de Dios, entonces era el banquete, o la imagen es de un banquete que se podían comer. Cuando había paz, una de las cosas que hacían los reyes era: vamos a hacer una comida. Por eso la imagen de aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Me has hecho justicia delante de ellos. Entonces, entre la estructura, que son las ideas, aparte de la pastoril, que también es muy evidente, podemos verla en los dos marcos, la del pastor y la del hospedador. Vean cómo también las ideas son paralelas en los primeros versículos. Dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, aguas de reposo, y Él confortará mi alma. Esas tres cosas dan consuelo, alegría, consolación, fortalecimiento. La imagen pastoril se relacionan con la imagen del hospedador. Aderezas mesas delante de mí, hay paz. Unge mi cabeza con aceite. La función de ungir la cabeza con aceite era un aceite perfumado que se le daba también, que daba el hospedador a aquellos que recibían. Recuerden que en esa época, con ese sol, la piel seguramente venía totalmente insolada, venían totalmente quemados, y el aceite era un aceite hidratante. Era como, no sé ahorita cómo está la Nivea, pero yo sí me recuerdo que cuando no se llevaba mucho sol,
A uno le enfriaban la nibia y le echaban en la cara o le ponían en la espalda. Cuando se iba a la playa bastantes veces, varias veces en el año. Pero sí recuerdo eso. Y bueno, a mis hijos también cuando Vanessa les ha hecho una crema, no sé si usan otra crema ahorita, yo me acuerdo de la nibia, pero se enfriaba y se untaba y eso es refrescante, es algo agradable para la piel. Esa es la imagen precisamente del aceite perfumado que se echaba a las personas para que le refrescara la piel de la insolación que seguramente venía. Y también la copa, mi copa está rebosando, era imagen de ese banquete cuando el anfitrión le daba una copa llena a su invitado especial. Era como estábamos invitados, estaba el rey y de alguna manera daba de su copa a alguien. Eso significaba entre las personas que él tenía una relación especial con ese rey. Entonces le está diciendo, tú me impartes tu copa y está llena, hay regocijo, hay paz. Que el rey le diera la copa a alguien hablaba también de la paz con él, de la amistad con él, de la confianza que había con él. Entonces la imagen, delicados pastos, aguas de reposo, él conforta mi alma, se comparan entonces con aderezas mesas, hay paz, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Vean cómo las imágenes por ejemplo, de la oveja como un pastor, él pone la otra en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué produce ir en valle de sombra de muerte? Uno se asusta, siente el peligro, se pone temeroso. Él se compara con la del versículo 5 de Dios como hospedador, cuando él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. En una imagen hay valle de sombra de muerte, es paralela con la imagen, la presencia de mis angustiadores. En la parte de pastoril, él dice que tu vara y tu callado me infunden el aliento. A pesar de ese peligro, yo recobro aliento, yo me animo en ese peligro. En el otro lado dice, tu bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y en ese caso, ya que tengo el bien de Dios, ya que tengo la bendición de Dios, la bondad de Dios sobre mi vida, entonces recobro la bendición a que esté pasando o atravesando lo que esté atravesando. Vean que son confesiones de fe, garantías que tiene el orante, el salmista. En nuestras traducciones hay un detalle que uno puede observar comparándola con las demás, es que todo lo dice en futuro. Nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, pero realmente los especialistas dicen que está escrito en una forma de las garantías que él tiene. Es decir, debería decir, Jehová es mi pastor, por eso nada me falta. En lugares de delicados pastos, él me hace descansar. Junto a aguas de reposo, él me pastorea. Todas las bendiciones que él está describiendo es una descripción y por eso es un cántico de confianza, de plenitud, de paz. El salmista se siente satisfecho, él está colmado y se siente seguro. Qué salmo tan apropiado para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo afrontamos el 2019? Bueno, nosotros podríamos recitar este salmo como precisamente la experiencia que nosotros disfrutamos al estar en nuestro Señor. En una parte, en la primera imagen, con la imagen pastoril, él dice que no teme mal alguno porque tú estás conmigo. En la imagen del hospedador, él no teme porque él está en la casa de Jehová por largos días. Y de esta manera podemos ver entonces los paralelos y las ideas que se repiten hablando de esa confianza de que está colmado en el Señor. Ahora, hermanos, aunque el Salmo dice que es de David, David no fue el primero ni el único que vio en Dios la relación con él como pastor. El primero que habló acerca de esa relación pastoril, de esa relación de Dios como pastor de su pueblo, fue Jacob, el padre de todas las tribus de Israel.
Ahora, en Génesis 48, versículos 15 y 16, dice así: cuando él está haciendo la bendición sobre los hijos de José, sobre Efraín y Manasés, él dice: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. En las traducciones Reina Valera dice: el Dios que me ha acompañado todos los días. ¿Perdón? El Dios que me ha acompañado, en versículos 15 y 16. Él dice que Él me ha libertado o me ha acompañado todos los días. Reina Valera 1960 traduce así. Todas las demás traducciones traducen: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Es decir, esa noción de que Dios es pastor de su pueblo viene de Jacob. Y viene también como una imagen de un señorío poderoso y al mismo tiempo lleno de bondad. La imagen de un rey bondadoso o benevolente como pastor tampoco era única de los israelitas. Se han conseguido innumerables descripciones de imperios como el egipcio, el babilónico, el antiguo Hammurabi, donde los emperadores o los reyes, los faraones, se abrogaban ese título. Querían que sus súbditos los vieran de esa manera, como pastores de ellos, también como padres. Entonces ellos decían Ciro o Nabucodonosor o el faraón egipcio, se refería a sus súbditos como hijos. O también le gustaba el título de padre, rey, soberano, pastor. Entonces esta imagen es bien conocida en el cercano Antiguo Oriente, pero David hace una confesión de que no era ningún rey, ningún emperador terrenal, sino que era Jehová, el Señor, el Todopoderoso, el Dios del pacto. Él es mi pastor. Él tiene un señorío poderoso, pero nos conduce lleno de bondad. David entiende también por los demás salmos que ese pastoreo es de Dios a un rebaño. Para este momento se trata de solo Israel. Él es el Señor, el pastor de los israelitas, del pueblo del pacto. Pero como él se sabe miembro de esa comunidad del pacto, entonces él puede hacer la confesión individual. Al mismo tiempo, él es mi pastor personalmente. Y una cosa que sucede igual con la iglesia hoy en día. Ahora, en el versículo 1, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me falta o nada me faltará. Ese verbo, esa frase que utiliza David, aparece también en la ley. Y es muy importante porque es exactamente una cita cuando Moisés le da el discurso a la generación de los israelitas que va a estar a punto de entrar a Canaán. Sin perder el Salmo 23, vamos a Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2. David está recordando las promesas de Dios y el cuidado de Dios, pero como lo expresa Moisés en este pasaje. Dice, Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y que nada te ha faltado. Entonces esa frase, el Señor es mi pastor, nada me faltará, es un recordatorio porque cuando Moisés hace este discurso a la generación, es un discurso de advertirlos, pero también de recriminarles lo malagradecidos que han sido. Porque Moisés cita, Él como vuestro pastor sabe que has andado en el desierto, pero como buen pastor nada te ha faltado.
Ahora, hay que nada más tener un poquito de imaginación, hermanos, para saber que andar 40 años en el desierto no era muy sabroso, no debió haber sido muy sabroso ni muy cómodo. Para nada. Ahora, más adelante también se le dice que no te faltó comida, no te faltó protección, solamente cayeron los que Dios dijo que iban a caer, porque está la generación segunda, la primera había blasfemado contra Dios. Pero cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está recordando el acompañamiento, la protección y la guía que Dios tuvo con Israel en los 40 años del desierto, y su reclamo: no te ha faltado nada cuando transitaste en ese tiempo. Más adelante Moisés lo repite, capítulo 8, versículo 9, sobre todo porque él está diciendo el discurso introductorio para entrar a Canaán, a la tierra prometida. Y que él estaría, y que la bendición de él sería así. Capítulo 8, versículo 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. El mismo verbo dice en la parte B, ni te faltará nada en ella. Esa tierra que yo estoy dándote a ti será la tierra en la cual yo te voy a sustentar, como te sustenté en el desierto. David entonces está recordando el pacto de Dios, uno de los pactos más importantes de Dios, de que cuidaría y velaría por su pueblo como lo hace un pastor por sus ovejas. No es difícil ver cómo el Nuevo Testamento aplica esa imagen a los cristianos, ¿cierto? Ya rápidamente conocemos todos los pasajes donde el Señor Jesús dijo que Él era ese buen pastor, que Él daría todo por sus ovejas, y Él se dio a sí mismo. Y por la obra consumada del Señor Jesucristo y por la gracia de Dios obtenida a través de su vida perfecta y su crucifixión, Él promete a los creyentes: no les faltará nada. En todo sentido, hermano. Y se lo puedo demostrar con el Nuevo Testamento. Usted dice, no, esto está muy extraño. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. No es una exposición de todo el capítulo, pero vean, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Subraye esa frase, todas las cosas. Los que aman a Dios les van a ayudar a bien. Esto es, ¿quiénes son esos? Los que conforme a su propósito son llamados. Su pueblo electo y llamado. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ve la relación? Dice que Dios, habiendo inclusive entregado a su propio Hijo, que hizo el sacrificio perfecto por nosotros, y ese sacrificio logró que Dios nos dé todas las cosas. Todas las cosas, dice el texto. Es decir, por el sacrificio del Señor, la benevolencia de Dios está con su pueblo para darle todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que dice el versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Significa, hermanos, creo que es claro en el texto, y pido a Dios que te ayude también a comprenderlo, es que todo lo que sea para el bien de su pueblo,
Dios lo ha entregado en virtud del sacrificio perfecto de Jesucristo. No lo negará. Y eso abarca todo, desde la comida que necesito para sustentar mi vida física, ¿verdad? Sin comida no puedo vivir, hasta providencias buenas, prósperas y saludables, y también las cosas que no entendemos, pero también providencias negativas u oscuras, pero que nos van a ayudar a bien. Y Él ha dicho, todo se los he dado. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. Ninguna cosa que sea necesaria para el bien de su pueblo les va a faltar. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. No sé si usted lo cree o no. David sí. Y todo creyente puede afirmarlo con él. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada de lo que sea bueno para la edificación de su pueblo, para el bien de su pueblo. Y como les dije, aunque sean providencias oscuras, que a veces parecen ser el abandono de Dios como pecaminosamente pensamos, que a veces parece el alejamiento de Dios como desconfiadamente pensamos, Dios dice, no, todo es para tu bien. Así como José pudo haber pensado, pero todo esto ¿por qué me pasa? Al final él puede ver la mano de Dios, inclusive en el aspecto negativo de sentirse traicionado por sus propios familiares. De allí hasta los 7 años de vacas gordas y en abundancia, y también los 7 años de pobreza, eso también todo estaba garantizado para él, como para nosotros, por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El tiempo se nos está yendo y voy a hacer un poco más breve. La idea también es que el Señor a veces se percibe o se entiende rápidamente que, bueno, ir a lugares aguas frescas, aguas tranquilas, por supuesto es una imagen idílica, pastos verdes, ovejas tranquilitas allí, viviendo, o sea, gozando pues, de la vida, de la paz, de la tranquilidad. Es una imagen idílica. Las aguas de reposo frescas, obviamente haber transitado por cualquier camino tenebroso y habernos llevado a una pradera bien bonita. La idea también, dicen algunos, que el reposo, o la palabra o el verbo que se usa para reposo, junto a aguas de reposo me pastoreará o me pastorea en aguas de reposo, se utiliza mucho el verbo como cuando Israel iba en el desierto y la tierra de Canaán era la imagen de ese reposo. Que cuando ellos, y se hace mucho el anuncio en Deuteronomio y también en Éxodo, que cuando ellos por fin tranquilos, la promesa que se les hacía, cuando lleguemos a la tierra que Jehová nos da, que es Canaán, allí estaremos en nuestro reposo, entraremos en el reposo de Dios. El reposo de Dios porque esa tierra tenía la presencia de Dios. Es decir, que al final en la tierra de Canaán, como Israel en su momento, que en este caso eran símbolos del Señor Jesucristo, era que ese reposo era estar en Dios. En Hebreos capítulo 4 nos enseña Dios que ese reposo es entrar en Jesucristo. Entonces el hecho de que ese pastor cuidadoso que hace todo lo que es necesario para mi bienestar, me va a pastorear y me va a guiar precisamente hacia la bendición y el momento más deleitoso que pueda tener una persona, Él mismo. Él es nuestro reposo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Bueno, el versículo 3 dice, confortará mi alma. Es decir, recreará mi vida de nuevo. Nefesh, creo que se pronuncia así, que es la palabra que se traduce como alma, también es traducida para hablar, los hebreos lo utilizaban para hablar de la vida. También se utilizaba para hablar de los pensamientos.
También se utilizaba para hablar de los sentimientos. Entonces, ¿cuál elegimos? Bueno, mejor es agarrarlos todos. Él va a conformar, a confortar, a restablecer, a ordenar, a fortalecer mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Él lo va a hacer en sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su propio nombre. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otra de las imágenes pastoriles. La vara, obviamente, aquel palo que se utilizaba para espantar a las fieras, a los adversarios. Y el cayado, que tenía al final como una especie de gancho, que a las ovejas las ayudaba a dirigirse. Si esa imagen la comparamos con la otra del hospedador, él dice que es el bien y la misericordia. ¿Y qué cosas eran las que el israelita comúnmente veían que Dios le había dado algo muy bueno y la misericordia? Su palabra. El bien y la misericordia me guardan, me guían, me sustentan, me consuelan, me informan, me instruyen. Lámparas a mis pies tu palabra. En Romanos capítulo 15, versículo 4, que el Dios de consolación va a utilizar las escrituras para nuestra consolación. La vara y el cayado del pastor es su palabra, instruyéndonos, informándonos y guiándonos. Vamos a la segunda imagen, que dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Así como ese reposo o esas aguas tranquilas, este versículo obviamente complementa la idea. Ese reposo y esa tranquilidad solo se experimentan estando en Dios, bajo el cuidado del buen pastor y bajo la protección de este rey imponente. Porque la segunda imagen es sobre un hospedador. Le dije, era un hospedador. Era estar a los cuidados de ese rey y comer con él, como señal de paz. No tengo el tiempo para elaborarlo, pero si tenemos la imagen de copa, vino, mesa, comida, ¿qué imagen en el Nuevo Testamento le evoca esta que describe el salmista? La Santa Cena, hermano. Es una imagen sacramental también. Que el Señor, como hacían aquellos imperios que se imponían sobre sus vasallos, la manera de reflejar o de demostrar que había una paz, vamos a una comida. De hecho, es como muy común entre nuestra cultura. Ahorita, bueno, uno se va a sentir bien querido porque repartir comida no es tan fácil, pero anteriormente no se veía mucho de cuánta posición económica tú eras, pero por lo general las personas hacían sus comidas y invitaban a los demás, venía la familia y siempre había algo que darle a alguien. Y eso es símbolo de regocijarse. Lamentablemente, bueno, también se ponen a beber y se emborrachan, pero la imagen también es bastante conocida por nosotros. El hacer un banquete, el hacer una comida, vamos a disfrutar, ven, tráete algo, vamos a comer, es símbolo de amistad y de compañerismo. Uno no invita al que le cae mal. Si uno no se la lleva bien con alguien, no lo va a invitar a la casa a comer. O uno está con alguien que le cae mal y no me pasaba la comida por la tensión. Pero en cuanto a la imagen de aderezar mesas y de disfrutar un banquete, tenía que ver con la paz y el compañerismo que había con el hospedador, con el anfitrión. Una de las cosas que nos debe afirmar un medio de gracia donde se evoca esta imagen es en la cena del Señor.
donde el Señor sirve la mesa. Por eso se llama la mesa del Señor también. Y donde los participantes están reflejando que hay paz entre ellos y el Señor. Y obviamente esa comida refleja el sacrificio hecho, ese pacto inquebrantable, la comida pactual, que era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, el Señor entonces habla como pastor, como anfitrión. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Con la imagen del cayado que le estaba diciendo, hay una en Zacarías capítulo 11, versículo 10, el Señor llama a un pastor y dice que rompe el cayado, como una imagen de que se rompió y viene la maldición del pacto. Por eso les decía que el cayado es parte de la instrucción que se percibe, que se recibe en Dios. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso les decía que con toda confianza y con toda firmeza nosotros podemos afirmar: el Señor es mi pastor, nada nos va a faltar. En Hebreos él utiliza la imagen de este pastor diciendo que Él es el gran pastor de las ovejas y que por la sangre del pacto Él nos va a hacer aptos para toda buena obra. Y en Pedro también, el apóstol Pedro utiliza esa imagen amonestando a los pastores terrenales que guiaban a la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios. La grey, imagen de ovejas, de un prado, de ovejas, de un redil, quise decir, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El Señor, hermanos, es nuestro pastor. Que este salmo entonces sea un canto, una oración, los pensamientos que deben entonces llenarnos en medio de la sombra de muerte, en medio de los adversarios que nos persigan, en medio de cualquier circunstancia que tengamos, nosotros podamos experimentar en nuestra alma la paz, seguridad, confianza, la satisfacción, la seguridad que expresa el Salmo 23. El buen pastor, inclusive cuando una de sus ovejas agarró el camino que no era, el Señor Jesús dice: Él va, las deja cuidando y busca su oveja y la trae de nuevo. Nada nos va a faltar. Amén. Nuestro buen pastor, a ti, Señor, venimos agradecidos por todas las bendiciones espirituales que podemos disfrutar. Las imágenes que evocan, Señor, el que entender que eres nuestro pastor y el entender, Señor, que eres como ese hospedador, ese anfitrión espléndido, Señor, que protege y cuida
a quien se refugia en Él. Señor, como ovejas torpes somos, como ovejas que no, obviamente, dejadas a su suerte, serían víctimas de cualquier presa, Señor, y del extravío y de tantos terrores. Pero tú, nuestro pastor, nos cuidas, Señor. Gracias. Padre, como nómadas en este mundo, también estaríamos a la merced de las inclemencias del clima, de los ladrones, de el aprovechador, de todos los enemigos nuestros. Pero como nuestro buen anfitrión, nos cuidas y nos haces estar en el banquete, Señor, que demuestra tu beneplácito. Todo por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro buen pastor. Gracias por la promesa de guía, Señor. Gracias por la promesa de no desampararnos. Señor, que así como David podía expresar a través de estas imágenes la calma, la paz, la seguridad, la confianza, la satisfacción, nosotros también podamos expresarla al saber que es la misma relación que tenemos contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado pastor y anfitrión, nuestro Señor Jesucristo. Amén.